conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Buenas tardes y buenas noches a todos nuestros televidentes. Gracias por estar aquí un día más. Les doy la bienvenida aquí desde Telecafé en Manizales, Colombia, y a todas las personas que están conectadas en nuestra red social en la página del Dr. Rojas, y también a las personas que nos ven más tardecito desde Teleisla. Es un gusto estar aquí y estamos muy felices porque hoy lunes regresamos con toda la energía después del Festival Consciente, que fue un éxito. Un día completo de yoga, meditación, música, mantra, comida saludable, de verdad algo espectacular. Y esta mañana escribió el Dr. Rojas desde la India con el Dr. Santiago, mandando sus saludos, muy entusiasta de este programa que vamos a hacer hoy para hablar de este encuentro de las medicinas entre India y Occidente. Algo muy interesante, el Dr. Rojas está en la India haciendo medicina ayurvédica, recibiendo tratamientos de panchakarma, está practicando yoga, de hecho creo que lo vieron en la red social haciendo acroyoga con su amado hijo Santiago. Y hoy estamos acá para hablar de cómo se pueden integrar y conectar estas medicinas, la medicina ayurvédica de la India, la medicina moderna y por supuesto todas las otras medicinas. Acuérdense siempre que, como dice el Dr. Rojas, este programa es un programa de educación que lo va a acompañar, pero no sustituye la consulta. Por esto nosotros estamos con los Parques de la Salud en Manizales, Dos Quebradas, Anolaima y Cali. Y hoy tenemos aquí dos representantes del Parque de la Salud de Manizales. Está con nosotros la doctora Celi Margarita Arengas, médica general, especialista en medicina ayurvédica. Bienvenida. Muchas gracias, Cris. Un placer para mí estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio de educación. Espero que todos podamos aprender algo el día de hoy. Ya eres una cara muy amada por nuestros televidentes que están aquí conectados, ya mandando saludos. Y también tenemos otra cara amada y conocida, el doctor Alexander Ausin Valencia, médico ayurvédico tradicional, con una especialización en panchakarma, terapia de rejuvenación y Vajikaran, y autor también de bestseller. Muchas gracias a todos por esta gran acogida, gracias por esta gran invitación. Espero que podamos despejar todas las dudas que tengan y aquí estamos. Me encanta poder tratar este tema hoy porque es algo muy interesante. Entonces empiezo con ti, Celi Margarita, para entender cómo una médica general se acercó a la Ayurveda. ¿Qué andaba buscando? Bueno, yo me acerqué a la medicina ayurveda en un momento de la vida donde estaba trabajando haciendo valoraciones domiciliarias en un programa de pacientes paliativos. Son esos pacientes que tienen enfermedades crónicas en estadios terminales y a los que la medicina convencional ya no les puede ofrecer una cura, sino que lo que hace es ofrecerles un tratamiento como paliando los síntomas. Lo que hacen es mejorar de pronto el dolor, mejorar el hambre, mejorar ciertos síntomas, pero no curan como tal la enfermedad. Y en esa búsqueda de mirar, bueno, ¿qué más puedo hacer por mis pacientes? Conocí la medicina ayurveda, que es una medicina que sí busca mejorar la calidad de vida y se enfoca mucho en la prevención para no tener que llegar a ese estado avanzado de enfermedad. Bueno, Alexander, nosotros siempre damos por hecho a veces ciertos términos, pero no todos los televidentes de pronto saben qué es la medicina ayurvédica. Entonces hacemos una breve introducción para contextualizarlo con esta medicina, que no es solo una medicina. Sí, la Ayurveda hay que entenderla desde su parte filosófica. Ayur significa específicamente, para poderla entender, el concepto de la vida del ser humano, desde que nace hasta que deja este cuerpo físico. Y Veda es ese conocimiento profundo, ese conocimiento interior que nos hace reconectar
que hace reconectar la conciencia del ser humano, el cuerpo, la mente, el espíritu, la energía del ser humano, de su microcosmos, de su micromundo, de su cuerpo, al macrocosmo. Conectar esa energía interior, conectar esa energía que está fuera de él, hacerlo entender que existe una forma de poder unir esos dos lazos muy fuertemente, conociendo los principios interiores y exteriores, ayudándolo a manifestarse, ayudándolo a sanar, ayudándolo a entender quién es, para qué vino y cuál es el propósito de vida. Yo la defino siempre como un sistema médico-filosófico porque además de ser una medicina también es un sistema de vida, ¿no? Un estilo de vida donde se aprende a comer, se aprende un estilo de vida sano, la importancia de unir cuerpo, mente y espíritu. Doctora Celi Margherita, ¿cómo encontramos esta unión de cuerpo, mente y alma en la práctica médica, por ejemplo? Bueno, en la práctica médica siempre vamos a buscar tener un tratamiento integral con nuestros pacientes. Algo que hemos hablado mucho, entender que nuestros pacientes son un todo, tienen su cuerpo físico, pero las emociones, su estado mental, su estado espiritual también van a influir muchísimo en el estado de salud de cada persona. Entonces lo que hacemos es mirar cómo está cada una de estas áreas y cómo podemos ayudar a equilibrar o a generar una armonía en cada una de ellas. De hecho, Alexander, siempre decimos que la Ayurveda define la salud como swasta, algo más de la ausencia de la enfermedad. ¿Qué Sí, significa? swasta es un término de sánscrito muy profundo y viene de dos partes importantes. Sva, estar consigo mismo. Swasta, estar en su propio ser, estar en tu propio cuerpo, estar en tu propia mente. Quiere decir conectarse con él mismo e entender de que no todo lo que sucede alrededor de él tiene que entender una explicación lógica, sino que hay cosas que tiene que buscar dentro de él, entender ciertos procesos, ciertos mecanismos, conectarse con él mismo y entender que él mismo también se puede dar muchas respuestas si busca dentro de sí mismo. Entonces, swasta es un concepto de salud integral, cuando la persona se conecta con su mente, se conecta con su cuerpo, entiende ese proceso, esas dinámicas también emocionales y reunifica todo para poder sanar desde el profundo. Cuerpo, mente y alma. Doctora Celi, entonces el doctor Rojas cuando dice que el cuerpo grita lo que el alma calla, está hablando en una manera ayurvédica. Sí, totalmente de acuerdo. Cada vez que tenemos alguna alteración emocional que no hemos sabido gestionar, se va a manifestar sí o sí en nuestra parte física. Nosotros hablamos mucho de la alimentación, pero tenemos que tener claro que alimentación no es solo lo que entra por nuestra boca. Todo lo que entra por nuestros sentidos nos alimenta. Lo que vemos nos alimenta, lo que escuchamos nos alimenta, lo que olemos nos alimenta, lo que sentimos en nuestra piel nos alimenta. Entonces todo nuestro entorno está alimentando y está contribuyendo con nuestra salud. Celi Margarita, hoy en día siempre más personas se acercan a la medicina, a las medicinas tradicionales como la medicina ayurvédica, la medicina china, y es muy interesante, por ejemplo, lo que hace el doctor Rojas en los Parques de la Salud, que integra, ¿no? Yo creo que la palabra clave es integrar. Pero tenemos también que hacer una reflexión, porque si la gente busca esto en otro tipo de medicina, de pronto es porque la medicina general, la medicina moderna, se olvidó un poquito de esos aspectos. ¿Cómo es tu visión como médica que empezó su formación claramente con la medicina moderna? Realmente la medicina convencional, esta medicina occidental que manejamos en las EPS, trata también el tema de prevención. Lo que pasa es que no lo trata de una forma tan profunda o a veces lo olvidamos. ¿Por qué? Porque es más rápido en una consulta recetar un medicamento al paciente que ponerse a educar al paciente cómo debe alimentarse, qué cosas debe hacer en su día a día para mantener una salud, qué hábitos debe modificar. Y es algo que para las medicinas tradicionales es la base. Sí o sí se hace, no importa cuánto tiempo tengamos para consulta, no importa si vamos a recetar un fármaco o no, porque de hecho las plantas medicinales son como una ayuda, un complemento. Lo más importante es el hábito que toma la persona, su forma de vida. Alexander, la doctora Celi Margherita acaba de nombrar una palabra muy importante, prevención. Entonces, ¿qué puedes compartir para nuestros televidentes para que empiecen a aprender tips ayurvédicos para la prevención y por qué es tan importante? Súper importante. Hoy lo hablaba con el grupo de pacientes de colon. Uno de los instrumentos que el ser humano tiene a disposición es el masaje.
Los textos ayurvédicos dicen que si una persona se masajea constantemente, tiene alejadas gran parte de las enfermedades físicas, mentales o emocionales. Entonces, un consejo que yo doy a los televidentes es que comiencen a tener ese contacto profundo con ellos mismos, sintiendo su cuerpo, qué le está transmitiendo el cuerpo. Entonces, cuando yo aplico una sustancia, en este caso un aceite, es muy importante hacerlo con una sustancia untuosa, aceitosa, que va a nutrir los tejidos, comienza a despertar esas memorias celulares en nuestro tacto, que es el sistema sensorial más grande que tiene nuestro cuerpo, y cada vez que la persona comienza a masajear su cuerpo, comienza a trabajar ese amor propio, comienza a entender que ciertos procesos son súper importantes, también conociendo su cuerpo, lo va a ayudar a transformarse desde adentro. Entonces, el masaje es una práctica muy antigua, muy milenaria, que se practica no solamente en India, sino en muchas otras tradiciones. Disculpa, Alexander, aquí vemos el doctor Rojas en la India. ¿Qué está recibiendo? Esta es una terapia que llamamos en Ayurveda la purga de la mente, la limpieza de la mente, llamada Shiro Dhara. Shiro se refiere a la parte superior o la cabeza, y Dhara es la acción de hacer confluir estas sustancias, porque nuestra cabeza es considerada un yantra. Yantra es un instrumento también de conexión. Entonces, cuando este instrumento, esta vasija que ven allí en cobre o en 7 metales o en barro, se concentra, se focaliza en un punto llamado Dharapatra, en ese momento conectamos mente, cuerpo y energía vital. Entonces, así purgamos la mente, limpiamos toda esa energía mental que retenemos, toda esa información, y nos ayuda como a eliminarla, vehicularla y canalizarla hacia los lugares donde tiene que salir. Además, yo estoy viendo esta imagen, recuerdo cuando recibí yo mismo este tratamiento y la estoy viendo con un poquito de envidia, porque creo que sí, el doctor Rojas se la está pasando bien, se está cuidando, y esto es algo importante porque siempre él dice sanando el sanador, ¿no? Nosotros también como profesionales de la salud tenemos que tomarnos cura de nuestra salud. Yo sé, Celi Margarita, que tú también practicas la medicina ayurvédica en ti misma. Yo de hecho cuando te veo siempre con tarritos de algunos productos como el Shatavari, ¿qué te aportó la medicina ayurvédica en tu experiencia personal? En mi experiencia personal, lo más importante que me aportaba es el hecho de conocerme a mí misma. Entender que mi cuerpo es diferente al cuerpo de los demás, que es algo en lo que se basa la medicina ayurveda. Todos tenemos constituciones diferentes, entonces no a todos nos sirve lo mismo, porque es algo que hacemos mucho en Colombia. Alguien me recomienda una pastilla para el dolor de cabeza, que a la otra persona le funcionó, yo la pruebo y no me funciona. La medicina ayurveda busca, bueno, conócete, ya sabes cómo eres, ya sabes qué cosas te hacen mal y ya sabes qué cosas te hacen bien. Entonces, si sabes qué cosas te hacen bien, pues continúa por ese camino. De hecho, doctor Alexander, a veces esta es un poquito, digamos, la dificultad, ¿no?, de la medicina ayurvédica, que no siempre las personas tienen las herramientas para conocer su constitución, o por ejemplo, cuando miran un programa como esto, no hay el tiempo para profundizar en este tema. ¿Qué puedes, por ejemplo, aconsejar a nivel, digamos, general, lo que nosotros en medicina ayurvédica llamamos tridóxico, ¿no?, por los 3 doshas? ¿Aconsejar? Sí, como tips, porque yo siempre sé que las personas son muy hambrientas, ¿no?, de saber cómo empieza un estilo de vida saludable. ¿Qué me puede enseñar la medicina ayurvédica? Bueno, es un poquito enredada la pregunta, quiero un poquito como, las personas tienen que entender su propia constitución para poder entender qué tips van adecuados para cada dosha. Entonces, para el Vata, que es una constitución de viento, de movimiento, lo que les puedo aconsejar es tomar bebidas calientes, evitar el frío, evitar exponerse mucho al viento, tener una regularidad, tener una capacidad de focalizar su vida. Para los doshas Pitta, o personas que concentran mucho calor en el cuerpo, lo más importante es evitar la competitividad, evitar las cosas que les exijan demasiado, porque las constituciones Pitta necesitan estar constantemente su mente como muy focalizada. Entonces, estar muy focalizado aumenta el calor corporal y necesitamos como calmar y pacificar ese exceso de calor. Y las constituciones Kapha, que son las constituciones más letárgicas, más lentas en aprender las cosas, vamos a evitar, por ejemplo, sustancias que las van a volver más letárgicas. Entonces, les vamos a dar una rutina
con unas reglas más disciplinadas, como motivarlos un poquito más, y esto pienso que en todas las situaciones, para todos los 3 doshas o las 3 constituciones, es importante entenderlas para que cada una canalice esa energía y pueda entender el concepto ayurvédico de los doshas. Y digamos para una persona, para conocer su dosha, ¿cuál herramientas tiene? Para conocer el dosha, bueno, hay muchos test que hablan sobre cómo entender tu propio dosha, pero cuando uno hace una consulta personalizada, la forma más adecuada de entender el dosha es el conocimiento del cuerpo. Lo primero se le hace la auscultación del pulso. El pulso no es solamente sentir los latidos de nuestro corazón, sino que cada persona es como un instrumento, como una guitarra que tiene unas notas musicales. Entonces, cada sensación, cada percepción que arroja esa auscultación del pulso, en Ayurveda lo catalogan a cada animal de la naturaleza. Entonces, cada movimiento, cuando uno escucha profundamente, ese movimiento imperceptible nos va a dar la idea, la imagen de qué dosha se está desequilibrando. Pero también tenemos otros elementos como la lengua, como los ojos, como las uñas, como el cabello, como el tono de voz, cómo camina. Podemos ya determinar, en base a las condiciones que esa persona nos da, qué dosha está en desequilibrio y qué dosha está alterado en ese momento. Y doctora Celi, ¿cómo aplicas tú la medicina ayurvédica en tu consulta de medicina general? Lo que yo hago es, pues, esta entrevista que tenemos siempre con el paciente, revisar cómo está funcionando cada uno de los sistemas de su cuerpo, si está predominando ese elemento viento, si está predominando ese elemento fuego, si está predominando ese elemento agua, que eso nos lo va a dar, como decía el doctor, las características físicas, ciertas características emocionales y mentales. Hacemos la evaluación de la lengua, la evaluación del pulso, miramos cómo está el cabello, cómo está la textura de la piel, y de acuerdo a esto le damos unas recomendaciones específicas como para la característica que está teniendo el paciente en el momento. Y eso es lo que decimos medicina integrativa. Un saludo querido a Gabriela Mora desde Costa Rica. Ya tenemos nuestras amigas de Paraguay que siempre están conectadas. Pierzea, muy fiel. Carlos Aramillo de Palestina. Bueno, muchísimas gracias. Ya regresamos con el tema. Vamos a Nota Saludable. La ansiedad, los duelos, la depresión y las crisis emocionales son superables con un correcto acompañamiento médico y de salud mental. Medicol IPS y el Parque de la Salud ofrecen 7 días para tu alma y transformación. Un internado de bienestar y de autoconocimiento para la sanación integral. 3 módulos de interiorización que te harán vivir experiencias para reconectar con la fuente inagotable de salud que reside en tu interior. Pregunta por la próxima fecha y vive con el equipo del Dr. Rojas un viaje profundo al alma. Y ya regresamos con el tema de hoy. Quiero saludar a Isa Valencia, que desde Búcara Grande nos manda muchos saludos, escribe muchos mensajes, gracias de corazón. Y también quiero compartir con ustedes un mensaje muy bonito que escribe nuestra televidente Olga Lucía Revilla Jiménez. Reciban ustedes bendiciones en abundancia, y quiero leerlo para que todos ustedes reciban bendiciones, porque siempre algo importante. Gracias por todos los conocimientos compartidos, reconfortan el alma y alegran el espíritu. Celi Margarita, este tema de la bendición, ¿no? Es un tema muy bonito, porque la medicina ayurvédica nos dice siempre que muchas veces todo empieza porque nosotros olvidamos la conexión con la fuente. Sí. Estábamos hablando en el corte acerca de algo que se hace mucho en medicina ayurveda, que es el dinacharya, la rutina de día. Son ciertas actividades que hacemos todo el día al momento de despertar, como para prepararnos e iniciar el día de una forma más activa. Y lo primero que hacemos en el dinacharya, al menos en mi caso, es como dar un agradecimiento por un nuevo día,
por estar con la salud que tengo, porque todo mi cuerpo está funcionando bien. Y algo que hago mucho con mi compañera de habitación es que nos despertamos en la mañana y de una empezamos a meditar. Y fíjate que hay una universidad en los Estados Unidos que demostró que agradecer es la ruta hacia la felicidad. Y la meditación, por supuesto, es lo que te conecta con la aquí y ahora, que te prepara a tener tu día, a conectarte con tu verdadera esencia. ¿Y qué más entra en la rutina diaria? Bueno, otra cosa que entra en la rutina diaria es la limpieza de los órganos de los sentidos. Nosotros durante la noche empezamos un proceso de desintoxicación del cuerpo. Nuestro cuerpo empieza a buscar por dónde eliminar las toxinas que hemos acumulado. Y una de esas rutas por donde las quiere eliminar es por los órganos de los sentidos. No sé si han despertado algunos días con los ojos como con lagañitas o con esos pichitos, como les dicen en el centro del país, o con la lengua toda blanca, con un sabor raro en la lengua. Es nuestro cuerpo que quiere deshacerse de esas toxinas. ¿Qué hacemos para limpiar los órganos de los sentidos? Podemos hacer un lavado de los ojos. Hay unas copitas especiales, yo como no las tengo, yo lo que hago es con mi manito, el cuenco de mi mano, la lleno de agüita, pongo mi ojo y empiezo a parpadear con el ojo abierto dentro del agua para que el agua pueda entrar a limpiar mis ojos. Para limpiar mi nariz, lo mismo, lo podemos hacer con solución salina. Hay unos recipientes especiales para esto que de pronto el doctor Alex nos los va a explicar, pero yo también vuelvo y lo hago con mi manito solamente. Inhalo un poco el agua, la retengo y luego la expulso por completo para sacar ese exceso de mucosidad. Y lo otro que hacemos es el raspado de la lengua, que es una de las que más me gusta, porque con un raspador de lengua o con el borde de una cuchara, lo que vamos a hacer es raspar la lengua retirando toda esta capita blanca que en medicina ayurveda se llama ama, toxinas. No sé qué más me puede complementar el doctor Alexander. Sí, hay muchas cosas para complementar. Dinacharya quiere decir las reglas beneficiosas para el día. Y existe Ratricharya, que son las reglas específicas de prevención y mantenimiento para la noche. También existen las Rutucharya, que son las reglas para cada estación, para las personas que viven en diferentes países que tienen estaciones, entonces hay reglas específicas. Pero de base es importante entender la Dinacharya, las reglas del día, como dijo la doctora Celi Margarita. Lo súper importante es levantarse muy temprano, porque en ese momento la energía vital está en su esplendor, entonces podemos absorber toda esa energía a través de la meditación. La canalizamos a través de la meditación, de la respiración consciente, y después hay muchas reglas como lo que hablabas anteriormente, limpiarse bien la lengua, limpiarse bien los ojos y la práctica del automasaje, aplicarse masaje con aceite de ajonjolí o aceite de coco en base a la Constitución, meditar un rato, tener una alimentación energética, no muy pesada de digerir para que podamos afrontar el día en una manera correcta. Y en la noche, la Rutucharya también incluye un masaje específico, más calmante, más relajante, incluye también orar o leer textos. Una sola frase, ¿no? Nos dice que es mejor focalizarnos en una frase que nos dé motivación, es mejor evitar la televisión y otros medios que nos alteren, sino mirar una frase que puede ser de la Biblia, del Corán o de la Bhagavad Gita, inspiradora, que nos ayude a concentrar y a conciliar un buen sueño. Me parece algo muy interesante y muy precioso porque yo mismo también lo experimento y puedo ver todos los días la importancia de este estilo de vida. Hablábamos de meditación y muchas veces las personas nos preguntan cómo empiezo a meditar. Para mí la cosa más importante es la conexión con la respiración. Entonces voy a invitar a todos ustedes aquí en el estudio, los camarógrafos, los televidentes, a hacer una pequeña práctica de meditación. Si me pueden agrandar un poquito la cámara para que se vea aquí. Importantes, estamos sentados en el piso, mantener siempre los pies bien abiertos, con la rodilla a la altura de nuestros pies, a la altura de la cadera. Podemos estar sentados en el piso, pero no es fundamental. Simplemente tomamos conciencia de la columna vertebral, que es importante que esté derechita porque es nuestro canal energético principal. Y vamos a cerrar los ojos, a conectarnos con la respiración. Podemos poner las dos manos en el ombligo y simplemente tomamos conciencia del aire que entra, del aire que sale. El aire entra y sale por la nariz. Y sentimos que cuando el aire entra,
el ombligo se expande, recibe. Podemos visualizar una flor de loto o un globo. Estamos un momento en observación de la plenitud y después tomamos conciencia del aire que sale, el ombligo que regresa y también observamos por algún instante el vacío. Es muy importante que nos reapoderamos de este contacto con la respiración, sentir este movimiento de expansión y contracción. Después que tomamos conciencia de esta zona del cuerpo, podemos también, por ejemplo, sentirlo a un lado. Nos inclinamos, por ejemplo, hacia el lado derecho y vamos a sentir aquí, en el lado izquierdo, la misma sensación, el mismo movimiento. Cuando el aire entra, el lado izquierdo quiere como empujar la mano porque se expande, recibe. Creamos espacio, oxigenamos y cuando el aire sale, sentimos que el lado regresa. Lo podemos repetir del otro lado. Y regresamos. Esto es la ABC, por ejemplo, de la meditación, ¿no? Como primero, antes que todo, conectarnos con la respiración. Doctora Celi, esto tiene un nombre particular en la medicina. Bueno, yo hablo un poquito enredado, como dice el doctor Alexander, pero creo que de pronunciarlo bien, propriocepción, ¿no? Cuando nosotros vamos a tomar conciencia de nuestros órganos, ¿por qué es importante para los pacientes desarrollar este tipo de sensibilidad? Por un lado, desde el punto de vista fisiológico a nivel respiratorio, estos ejercicios nos van a ayudar a mejorar la capacidad pulmonar. Cosa muy importante para todos aquellos pacientes que tienen EPOC, que están utilizando oxígeno, que tienen secuelas de COVID. Y el tema de la propiocepción de la que nos hablabas, Krish, es muy importante porque... Propiocepción. Propiocepción, sí. Cepción, sí. Si sé exactamente dónde está mi cuerpo, sé dónde estoy parado, voy a tener más estabilidad, voy a evitar caídas. Mi cuerpo, cuando está bien alineado, tiene una mejor función de los órganos vitales. Si yo estoy así torcida todo el tiempo, pues los órganos internos también están en esa posición, están contraídos. No puede fluir bien la energía, ni el oxígeno, ni los nutrientes por esos órganos. Entonces, por ese tipo de cosas, desde el punto de vista físico, netamente deberíamos practicar meditación. Bueno, entonces ya tienen alguna base para empezar a conectarse con la respiración. Acuérdense que la meditación es algo que va más allá de la religión. Un cuento es la religión, un cuento es la espiritualidad, la conexión con nuestra verdadera esencia. Después la pueden llamar como quieren, pero es muy importante reconectarnos con nuestra verdadera esencia. Doctor Alexander, la doctora Celi antes estaba hablando de las dinacharya. Yo me acuerdo cuando tú dictabas cursos de formación para terapeutas en Italia, en la India, que hablabas mucho de la importancia de las puertas sagradas, de la limpieza, el cuidado de las puertas sagradas. La doctora hablaba de los ojos, la lengua. ¿Qué son las puertas sagradas? ¿Por qué es tan importante cuidarla? Bueno, estas puertas sagradas están conectadas a puntos llamados marma. Marma quiere decir que pueden causar una alteración profunda en la mente o en las emociones o en la energía vital del cuerpo. Entonces, yo quisiera hacer una parte práctica para hacerlos entender qué son estas puertas sagradas. Las puertas sagradas son puntos marma, los cuales hay que honorar, honrar, cuidar, respetar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como cuando cuidamos nuestro cuerpo aplicando aceite, entonces en estas zonas también vamos a aplicar aceite, pero en una manera consciente. Entonces lo que los voy a invitar es a que la base de la palma de su mano la van a poner a la altura de sus cejas, dejan apoyar completamente la mano, donde cae su dedo medio que está relacionado al corazón, hacen una presión en la sutura cránica que separa las dos suturas cránicas. En ese punto, llamado Brahmarandra, que es la entrada del Brahma, de la energía vital, vamos a controlar toda la energía del prana, del vayu, del viento, la energía del sistema nervioso, para pacificar la mente. Entonces, en ese puntico, hacemos una compresión, aplicamos unas goticas de aceite de ajonjolí tibio, hacemos un movimiento circular horario para abrir esa puerta sagrada, y hacemos un movimiento circular antihorario para calmar y pacificar la mente. Como esa puerta existen muchas otras en el cuerpo, una de ellas es nuestro ombligo. Tiene mucha relación con
con el cordón umbilical, pero la Ayurveda nos dice que del ombligo hay 72.000 canales sutiles que van a irradiar de prana, de energía vital, a todos los órganos y no solamente del cuerpo físico, sino a todos los otros cuerpos que la Ayurveda habla en sus textos llamados kosta. Entonces, estos cuerpos sutiles también se van a ver beneficiados de aplicar esa sustancia untuosa en esas puertas sagradas que tenemos. Y como esas puertas hay muchas otras más escondidas en el cuerpo, entonces es como un descubrimiento de todo lo sagrado que tenemos en nuestro cuerpo. El cuerpo de verdad, doctora Celi Margarita, es como un templo, ¿no? Entonces tenemos que cuidarlo. Usted antes hablaba de, por ejemplo, el tema de ama, de la toxina. Entonces, ¿cuál es la clave en la medicina ayurvédica para mantener siempre un cuerpo, digamos así, limpio, utilizando un término coloquial? Bueno, uno de los puntos más importantes de la medicina ayurveda es el tema del Agni, el fuego. Ese fuego que transforma todo lo que entra a nuestro cuerpo y se va a convertir en los nutrientes. Entonces, habíamos hablado que no solo nos alimenta la comida, sino todo lo demás. Nosotros tenemos ese fueguito interno que nos va a ayudar a digerir los alimentos. Si se digieren bien, no vamos a acumular toxinas, sino que solamente vamos a absorber los nutrientes y los desechos se van a eliminar del cuerpo, pero también vamos a digerir nuestras emociones. Entonces, todos los sucesos que pasan a mi alrededor, ese fueguito que puedo tener también a nivel mental y emocional, me va a ayudar a digerir la situación para que yo tenga una mejor respuesta ante ello y yo no me quede tampoco con toxinas emocionales, por llamarlos de alguna forma. Y el término de la toxina del fuego es un tema muy importante, por ejemplo, y central del Panchakarma, de esta terapia que tú mismo propones, por ejemplo, aquí en el Parque de la Salud de Manizales. Sí, el Panchakarma generalmente quiere decir 5 grandes acciones terapéuticas que se aplican en base a las condiciones físicas, mentales, energéticas del paciente. Entonces, Panch quiere decir 5 y Karma, acción. Son 5 grandes acciones las cuales tienen la función de desinflamar, desintoxicar el cuerpo de todas esas toxinas que se acumulan por mucho tiempo. Muchas veces no nos damos cuenta que cuando tenemos una digestión lenta y cuando tenemos un mal olor en el cuerpo, ya el cuerpo nos está hablando lo que está sucediendo en nuestro interior. Entonces el Panchakarma tiene la función de ir a buscar esas toxinas, lógicamente con una preparación previa, con el utilizo de muchos tipos de masajes diferentes, con sustancias diferentes, para que amorosamente, suavemente van encontrando esas toxinas, las van desprendiendo de los tejidos y ya cuando aplicamos las terapias de desintoxicación profundas, como es el Panchakarma, esas toxinas van a salir muy fácilmente, se van a desprender de los tejidos y la persona comienza a sentirse mucho más ligera, mucho más tranquila, mucho más estable. Para entender todo ese proceso es importante, lógicamente, seguir una dieta balanceada, personalizada y haciéndole entender ese contacto con su propia respiración, de su cuerpo a través de las prácticas de yoga y de meditación. Doctora Celi, como el tema de hoy es la integración, escuchando todo lo que ustedes dicen y yo mismo practicando, aplicando la medicina ayurvédica, me di cuenta que estas eran cosas, por ejemplo, lo de oler, que también los médicos hacían hace tiempo. ¿Por qué se perdió todo esto en la medicina moderna? Se ha perdido de pronto porque han llegado nuevas ayudas. Entonces, como tenemos ayudas nuevas, nos hemos ido olvidando de algo que en medicina convencional se llama la semiología. Entonces, esperamos que un examen de laboratorio nos diga qué tiene el paciente o esperamos que un fármaco lo cure, por decirlo de alguna forma, o disminuya sus síntomas, pero ya no nos tomamos la molestia de hacer ese examen físico completo, en algunos casos por falta de tiempo. Lastimosamente nuestro sistema de salud hace que las consultas sean cada vez más cortitas, entonces no podemos escuchar bien el corazón, mirar los dedos de las manos de las personas, mirar cómo están sus ojos, cómo está su lengua, examinarlo a profundidad. Pero sí, como les decía, dentro de la medicina convencional también es importante el tema de la prevención, aunque se ha venido dejando de lado. Sí, de hecho, lo que pasa en los parques de la salud es muy interesante porque se van a encontrar, por ejemplo, por la persona que están, digamos, internada así toda la semana, se va a encontrar este acercamiento, ¿no? Se hacen los exámenes, ecografía, consultas,
pero también se unen la medicina tradicional de la India, la de la China, terapias espirituales como el arte del mandala, la meditación, el yoga, la afectoterapia. Entonces vamos a encontrar un conjunto completo, una verdadera integración. Y por ejemplo, hablando de integración, aquí hay una televidente que nos manda sus saludos. Muchísimas gracias, Amparo Carvajal, y saluda especialmente el doctor Andrés Rosas. De hecho, creo que tuvo experiencia de consulta con él. El doctor Andrés Rosas, por ejemplo, está en el Parque de la Florida, aquí en Manizales, con la medicina china. Y un poquito, doctora Celi, de medicina china, cómo la aplicamos en el Parque de la Salud, por ejemplo, también la conexión con la terapia neural, que tiene sus raíces en la medicina china. Bueno, la medicina china, si bien viene de un lugar muy diferente, tiene ciertas cosas en común con la medicina ayurveda, con la medicina de la India. ¿En qué sentido? En que busca ver al paciente como un todo, busca ver cómo está físicamente, emocionalmente, espiritualmente, y también va a buscar las características específicas de cada uno de los pacientes, no los va a tratar a todos por igual. Desde la medicina china manejamos unos reinos, unos elementos que nos van a ayudar a encontrar ciertos desequilibrios. Entonces, cuando nos duele de pronto por acá, de una pensamos, uy, a lo mejor hay algo en vesícula biliar que no está funcionando de forma adecuada. Como que también es muy exquisita con esa misma semiología como es la medicina ayurveda, en la que cada síntoma debe estar súper bien localizado porque nos puede indicar cómo está funcionando un órgano. En medicina china utilizamos tratamientos como acupuntura, osteopatía, masaje tuina, que los podemos encontrar en el Parque de la Florida. También, ya fuera de la medicina china y de la medicina ayurvédica, hacemos terapia neural, que es un tipo de medicina alternativa que busca restablecer también la armonía de los órganos del cuerpo por medio de ciertas inyecciones en unos puntos específicos que van a ayudar que cada órgano empiece a funcionar de una forma más armónica. Alexander, la doctora Celi Margarita hablaba de la conexión entre medicina, de la similitud entre medicina china y medicina ayurvédica. De hecho, hay teorías en la India que dicen que la medicina china nace desde la medicina ayurvédica. Sí, según los textos más antiguos, todos los monjes a través del budismo se trasladaban de una parte a otra. Entonces, en su peregrinaje iban a estudiar medicina en India. Estos textos narran que habían en India grandes universidades súper importantes, específicamente en el campo médico. Entonces, de la parte de la Persia, de la Mesopotamia, del Oriente Extremo, iban a estudiar medicina en India. Y recordémonos que también, no solamente la parte médica, sino quirúrgica, nace en India. 5.000 años atrás está todo escrito en textos. Entonces es importante esa conexión y esa reconexión que hace entre la medicina china y la medicina ayurvédica, porque maneja conceptos basados en los elementos, en ese gran conocimiento de los elementos de la naturaleza, en la cual se integran completamente. Ya llegó el momento de ir a los cortes comerciales, pero no lo hacemos antes de saludar Linda León de Perú. Ya regresamos. La ansiedad, los duelos, la depresión y las crisis emocionales son superables con un correcto acompañamiento médico y de salud mental. Medicol IPS y el Parque de la Salud ofrecen 7 días para tu alma y transformación. Un internado de bienestar y de autoconocimiento para la sanación integral. 3 módulos de interiorización que te harán vivir experiencias para reconectar con la fuente inagotable de salud que reside en tu interior. Pregunta por la próxima fecha y vive con el equipo del Dr. Rojas un viaje profundo al alma. Y ya regresamos casi al término de este capítulo de Conexión Vital, el programa de Dr. Rojas, que desde más de 22 años, todos los días, es al aire desde las 6 a las 7 para acompañarlo a conocer, para educarnos, para investigar
Y de verdad queremos mandar nuestros agradecimientos al doctor Rojas, a su familia, porque lo que hace él es una verdadera misión. Y yo sé que también para todos nosotros, además de ser un trabajo, es una misión. Y la gente, de hecho, agradece muchísimo y gracias a todo lo que escribieron aquí. Doctor Alexander, ya nos queda poquito tiempo porque tenemos al final un video muy bonito del doctor Rojas con Discovery, este programa de Estados Unidos, y la gente nos pide tips para empezar una alimentación saludable, inspirada a la Ayurveda, algo general, ¿qué le podemos compartir? Sí, hay muchos tips relacionados a la parte digestiva. Lo primero es comer lo que te quepan tus dos manos, según los textos ayurvédicos, para poder tener una buena digestión. Masticar como mínimo 32 veces los alimentos, para que de esta forma evites tomar muchos líquidos después de las comidas y evites ese deterioramiento de tu proceso digestivo. No tomar bebidas frías después de las comidas, sino bebidas, una pequeña copita, una pequeña taza de té o de café, aromáticas. Entiendo no tomar el café, sino una taza como de café, donde vas a tomar aromáticas después de las comidas para favorecer el proceso digestivo. También es importante reconectarse con el alimento, qué te transmite ese alimento, ese color de ese alimento, conectarte, no estar distraído, para que puedas obtener una buena digestión. También otra cosa que la Ayurveda nos dice es tener esa conciencia de qué es lo que estás comiendo, para que así mismo tus propios tejidos obtengan cada información importante que ese alimento te está transmitiendo. Pienso que generalmente esos serían algunos tips que podría darles a los televidentes. Gracias, Alexander. ¿Por qué siempre nombramos la palabra conciencia, doctora Celia Margarita? Por lo que decíamos, todo a nuestro alrededor nos alimenta también. Si estamos estresados y comemos estresados, pues la comida no nos va a caer tan bien. El estrés, uno de los sistemas que más afecta es el sistema digestivo. También complementando un poco lo que decía el doctor Alexander, mirar que nuestro plato tenga alimentos reales, frescos. Entre más fresco esté el alimento, mejor nos va a caer, más energía nos va a brindar. Entre más recalentado comemos, entre más alimentos procesados, menos energía le van a aportar a nuestro cuerpo. Otra cosa, alimentos crudos si nos caen bien. Si de pronto las verduras crudas nos distienden, nos generan malestar, cocerlas un poquito, saltearlas, puede ser en ghee, que es la mantequilla clarificada. Al saltear, darles este calorcito extra a las verduras, el fueguito que tenemos en el estómago va a hacer que se cocinen mejor. Bueno, entonces lo dejamos con la conciencia que nuestro cuerpo es nuestro templo, y como en los templos de la India, donde hay siempre un fuego activo, nosotros aquí tenemos nuestro fuego interior que está conectado con la conciencia, con el corazón, con el amor. Muchas bendiciones a todos. Estar bien es un derecho, todo lo merecemos. Entonces vamos con esta nota de Discovery con el doctor Rojas. Feliz noche a todos y gracias, gracias, gracias. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo. Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista, y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas, y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales.
escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud.